Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hemos llegado al capítulo número 22 del primer libro de Crónicas. En los capítulos anteriores vimos algunas circunstancias particulares en la vida de David, victorias y derrotas, aunque el escritor de Crónicas no hace énfasis en el pecado más grande que David cometió, como fue el adulterio y el asesinato. El escritor de Esdras no hace comentario de esos detalles porque él tiene un propósito especial al hablar al pueblo de Israel en su contexto después del exilio. Recordemos que fue Esdras el escritor de Crónicas y él está tratando de motivar a Israel después de haber pasado 70 años fuera de Jerusalén y encontrarse ahora con una tierra prácticamente destruida, desolada, y ahora debía ser construida Jerusalén, debía ser construido el templo, y Esdras está tratando de recordarle las promesas del Señor a través del libro de Crónicas. Así que se va a concentrar en asuntos específicos que fortalezcan la fe y la confianza del pueblo de Israel hacia su Dios, que mantengan la esperanza en las promesas del Señor. El capítulo 21, que sí presentó uno de los errores de David al censar al pueblo, y Esdras le hizo entender a Israel que fue Satanás el que motivó a esta obra que desagradó al Señor. David hizo también una obra de intercesión, pidió perdón, compró un territorio a un hombre llamado Ornán, y ese territorio iba a ser el lugar donde se iba a levantar el templo que David se había propuesto a hacer para la honra del Señor, porque el santuario o la tienda de reunión se encontraban en lo alto de Gabaón, pero el arca estaba en una tienda en Jerusalén. Entonces el capítulo comienza diciendo que entonces David, después de todo lo que ya hemos mencionado, dijo allí en el territorio que había comprado en la era de Ornán, dice: aquí se levantará el templo de Dios y el altar del holocausto para Israel. Aquí, en este lugar, se va a levantar el templo que yo me he propuesto a construir, que va a sustituir el santuario que está en lo alto de Gabaón. Dios aceptó que se construyese un templo para continuar el reflejo del plan de salvación, para continuar los propósitos salvíficos que se revelaban a través del ministerio del santuario, para que Israel fuese una luz al mundo. Dios permitió, pero no de mano de David. David hizo los proyectos y le mandó a decir a David que él no construiría el templo, sino uno de sus hijos, y especificó cuál de ellos. Dice el versículo 2, después David mandó a reunir a los extranjeros, porque habían personas extranjeras que vivían en Israel, porque Israel no era exclusivista. Israel podía aceptar a cualquier persona que quisiese vivir en los territorios siempre y cuando aceptaran la voluntad del Señor. Eso no es exclusivismo, eso es orientación, eso es educación. Ustedes quieren pertenecer a Israel, ustedes quieren vivir con nosotros, estas son las condiciones, las aceptan o las rechazan. Ustedes pueden vivir bien aquí en Israel, pero nosotros creemos en lo que Dios ha revelado, nosotros aceptamos la voluntad del Señor, y si ustedes quieren estar con nosotros, pues vivan de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y eso mismo se aplica a la iglesia el día de hoy. En la iglesia tenemos personas que vienen de diferentes hogares, con diferentes estilos de vida, con diferentes costumbres heredadas de sus padres. Y cuando llegan a la iglesia y quieren conocer la voluntad del Señor, entonces se les permite formar parte de la familia de fe a través del bautismo. Y ya no son extranjeros, ya son miembros de la familia. Y como miembros de la familia también tienen responsabilidades, además de privilegios, tienen responsabilidades que cumplir. Cuando personas quieren formar parte de la iglesia, no es para cambiar la iglesia. La iglesia sí necesita ser reformada constantemente, pero por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que guía a la iglesia a toda la verdad. Y nosotros, como miembros de la iglesia, debemos aceptar la voluntad del Señor.
Y David tenía extranjeros en Israel, y estos extranjeros debían aceptar las normas que Dios había establecido y debían respetarlas. Entonces nosotros debemos respetar las normas y los principios que rigen el camino de la iglesia de Dios aquí en la tierra. Una iglesia que guarda los mandamientos de Dios, que tiene el testimonio de Jesucristo, que es transformada por la obra del Espíritu Santo. Y David utilizó a estos extranjeros para trabajar, les dio oportunidades laborales. Dice que para ellos señaló canteros que labrasen piedras para edificar el templo. Además, David preparó mucho hierro para los clavos de las puertas y las junturas, mucho bronce sin límite y madera de cedro 50, mucho bronce. Ustedes saben que el bronce es la aleación del cobre y el estaño, así que aquí se había hecho bastante provisión de material para la construcción del templo. David sabía que él no iba a construir el templo porque Dios ya se lo había dicho, y de paso David ya no era el mismo. Ya su carácter había cambiado por las circunstancias que habían estado pasando, sus pecados, sus errores, sus desaciertos. Aunque David fue un hombre que manifestó arrepentimiento, David fue un hombre que no se mantuvo en el pecado. Él quería hacer la voluntad del Señor, pero ahora reconocía sus debilidades y sabía que la decisión de Dios era la mejor. Dios le dijo: no vas a construir el templo, y él aceptó la voluntad del Señor, pero hizo la provisión para uno de sus hijos. Él sabía que uno de sus hijos se iba a encargar de esa obra porque el Señor le había dado la promesa de que no faltaría rey en Israel que se sentase en el trono de David. Y ahí mantendría la secuencia hacia la promesa del Mesías. También dice el versículo 4, porque los sidonios y tirios habían traído a David madera de cedro en gran cantidad. Entonces el versículo 5, que lo tengo subrayado y espero que ustedes también lo tengan allí marcado en sus Biblias, David dijo: Salomón mi hijo. El nombre Salomón significa pacífico. Salomón, el 10º hijo de David. Salomón era hijo de Betsabé. Betsabé es la mujer que había sido esposa de Urías. Entonces, entre el capítulo 20 de Primero de Crónicas y el capítulo 22 pasaron muchos años. Ya había nacido Salomón y habían pasado circunstancias dolorosas en la vida de David, como la muerte de aquel niño que nació fruto del pecado de esa relación ilícita entre Betsabé y David. O sea, muchos detalles de cosas que ya estudiamos en otros libros de la Biblia no son mencionados aquí. De hecho, este capítulo 22 tiene detalles que no encontramos en otros textos bíblicos. O sea que Esdras tiene un propósito especial y dedica tiempo para los detalles de la construcción del templo. Porque como los israelitas que están volviendo de la deportación han llegado a una Jerusalén destruida y sin templo, Esdras está tratando de recordarles la importancia de reconstruir el templo y la manera como se construyó la primera vez. Y David dijo: Salomón mi hijo es joven e inexperto. ¿Qué edad tenía Salomón en este momento? No lo sabemos, pero David lo considera joven. Joven, para nosotros nuestros hijos siempre serán jóvenes, niños. Así sean adultos, serán nuestros pequeños. No sé con exactitud el tiempo que transcurrió entre el capítulo 20 y el 22, pero el hecho es que Salomón está allí y David habla con Salomón y Salomón entiende las palabras de David. Así que ya sea niño, adolescente o adulto, David toma tiempo para hablar con su hijo, pero reflexiona y dice: mi hijo Salomón es joven e inexperto, y el templo que se ha de edificar al Señor ha de ser magnífico por excelencia, para renombre y honra en todas las naciones. Ahora pues le prepararé lo necesario. Recordemos que Salomón era el 10º hijo en la lista, pero ese fue el hombre que Dios escogió para continuar la sucesión en el trono de David. Los demás tenían que aceptar la voluntad del Señor. Algunos no la aceptaron, como Absalón, Adonías. El hijo de Abigail fue más prudente en ese sentido porque no se menciona mucho, solamente se menciona su nombre. Entonces,
hubo cierto tipo de envidia, de orgullo, de rencor en el corazón de los hijos de David, pero Dios había escogido a Salomón y había que aprender a aceptar la voluntad del Señor. Y David tenía que instruir a sus hijos para que aceptasen la voluntad del Señor, porque el mismo David ni siquiera era el primogénito, porque David era el séptimo de los hijos de Isaí. Entonces los primogénitos no necesariamente tomaban la herencia por haber nacido de primero. Todos recibían herencia, pero el privilegio del linaje mesiánico y del sacerdocio y la responsabilidad real recaería sobre el que Dios escogiese. Y entonces Dios escogió a Salomón. Dice el versículo 6 que entonces David llamó a su hijo Salomón y le mandó que edificase el templo del Señor Dios de Israel. Dijo David a Salomón, así un padre hablando con su hijo, dándole consejo, orientándole, queriendo lo mejor para él. Un verdadero padre siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Y le dijo, hijo mío, en mi corazón tuve el deseo de edificar un templo al Señor mi Dios. Pero vino a mí palabra del Señor que me dijo, tú has derramado mucha sangre y librado grandes guerras. Aquí David explica lo que Dios mandó a decirle. Tú has derramado mucho, tú has sido un hombre de batalla. Tú has sido un hombre de guerra. Tú has cumplido tu responsabilidad. Tú has tenido tus deberes. Déjale a tu hijo ahora que continúe la obra. Bueno, a veces es necesario parar en algún punto para que otro continúe el camino por donde hemos andado, sin negar nuestra fe, sin echar por tierra nuestras convicciones, entender que tenemos una misión que cumplir, pero somos una familia de fe y debemos ceder la responsabilidad a otros que pueden hacerlo igual o mejor, siempre y cuando haya instrucción y buen testimonio. Y David le dice a Salomón, mira, Dios habló conmigo y yo he aceptado la voluntad del Señor. Él me dijo, no edificarás un templo a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra ante mí, pero te nacerá un hijo que será hombre de paz. O sea, Dios le dio esta promesa a David antes del nacimiento de Salomón, porque yo le daré que viva en paz con todos sus vecinos en derredor. Su nombre será Salomón. Salomón, como ya dije al principio, significa pacífico. Salomón iba a ser un hombre pacífico. De hecho, durante el reinado de Salomón no hubo esas batallas como la hubo en los tiempos de Saúl y de David. Sí las habría con los siguientes sucesores, pero en el tiempo de Salomón hubo tiempo de paz, de prosperidad y de abundancia. También podemos ver que a Salomón se le llamaba Jedidía, era un segundo nombre que tenía, pero su nombre popular era Salomón. Jedidía significa amado de Dios. Entonces dice aquí, su nombre será llamado Salomón y le daré paz y tranquilidad a Israel en sus días. Él edificará el templo a mi nombre. Él será mi hijo, yo seré su padre, está hablando el Señor, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora, hijo mío, le dice David, ahora, hijo mío, el Señor sea contigo. Prospera y edifica el templo del Señor tu Dios, como Él ha dicho de ti. Dios te escogió. Cuán importante es que podamos decirle a nuestros hijos, tú fuiste escogido por el Señor para cumplir o continuar una obra. Porque hemos heredado una responsabilidad. Tenemos el privilegio de continuar lo que otros hicieron en el pasado. Continuar la obra, avanzar, seguir con el legado que se nos ha asignado. Y eso es prácticamente lo que David le dijo a Salomón, continúa este legado. Dios te ha escogido. Cumple tu responsabilidad. Adquiere, hijo mío, sabiduría. Aquí vemos a un padre amoroso tratando de que su hijo entienda la responsabilidad que se le está asignando. Versículo 12. El Señor te dé entendimiento y prudencia. Yo me imagino que cuando Dios se le reveló a Salomón en sueños, Salomón se acordó de las palabras de su padre. Y Salomón tenía en alta estima a su padre, aunque los hijos mayores de David no respetaban a David. Salomón respetó a su padre, le honraba. Y sobre todas las cosas honraba a Dios. Salomón adquirió sabiduría también por la orientación que recibió de David. Y David le dice, el Señor te dé entendimiento, prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, observes la ley del Señor tu Dios.
Entonces prosperarás, siempre que pongas por obra las normas y las ordenanzas que el Señor mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate y cobra ánimo. Qué maravillosos versículos, los versículos 12 y 13 de este capítulo. Márcalo, escríbelo, compártelo. Vamos a repetirlo. El Señor te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel observes la ley del Señor tu Dios. Entonces prosperarás siempre que pongas por obra las normas y las ordenanzas que el Señor mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate y cobra ánimo. Tú y yo, al igual que Salomón, podemos ser prósperos solo si prestamos atención a los mandamientos del Señor. Si prestamos atención a las normas, a la guía de nuestra vida, y debemos esforzarnos y cobrar ánimo para ser obedientes de lo que Dios ha establecido. Versículo 14. Con gran esfuerzo he provisto para el templo del Señor 100,000 talentos de oro, que son como 3,400 toneladas, y 1,000,000 de talentos de plata, que son aproximadamente como 34,500 toneladas de plata. Bronce y hierro sin medida, porque es mucho lo que hay que edificar. También preparé madera y piedra, a lo cual tú añadirás lo que falte. Tú tienes contigo muchos oficiales, no estás trabajando solo. Esta obra no la vas a lograr solo. Necesitas personas que te ayuden. Necesitas personas a tu alrededor que también comprendan la responsabilidad tan grande de construir el templo, que también se entreguen a Dios todos los días. Tú debes ser un motivador espiritual, le decía David a Salomón. Hay personas que van a estar contigo, oficiales, canteros, albañiles, carpinteros, expertos en toda obra, de oro, de plata, de bronce, de hierro. No hay número, hay mucho material. Levántate pues y manos a la obra. Qué maravillosa declaración por parte de David. Salomón, no hay tiempo que perder. Manos a las obras. Levántate. Y eso mismo nos dice hoy Dios a nosotros. En la vida espiritual, así como tenemos responsabilidades en el hogar, así como tenemos que llevar el alimento todos los días a nuestra casa, así como tenemos que cumplir esos deberes diarios, tú también tienes una responsabilidad espiritual. Así que levántate, levántate de ese decaimiento espiritual que muchos tienen y manos a la obra a cumplir lo que Dios nos ha ordenado. El Señor estará contigo. Esa es la promesa. Esa es la promesa para Salomón y esa es la promesa para nosotros el día de hoy. Además, David mandó a todos los principales de Israel que presentasen ayuda a Salomón su hijo. Le dijo: ¿no está con vosotros el Señor vuestro Dios y no os ha dado paz por todas partes? Él ha entregado en mi mano los habitantes de la tierra, y la tierra está sujeta al Señor y a su pueblo. Aplicad vuestro corazón y vuestro ánimo a buscar al Señor vuestro Dios. Levantaos y edificad el santuario del Señor, el Dios de Israel. Levántense. Él habló también con el pueblo. Presentó a Salomón como el sucesor en el trono y le dijo a todo el pueblo: vamos, cobremos ánimo y trabajemos y cumplamos la responsabilidad que Dios nos ha dado. Dejemos todo en las manos del Señor. David hace un reconocimiento público y sabe que en cualquier momento puede morir. Él sabe que necesita dejar todo organizado. Él sabe que la obra continúa y que Dios seguirá dirigiendo a su pueblo. Hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios dirige a su iglesia, Dios dirige a sus hijos, pero tenemos que ser esforzados, tenemos que cobrar ánimo, tenemos que aprender a cumplir nuestra responsabilidad, a trabajar como una familia, a trabajar como un equipo, con un mismo propósito, con un mismo fin, con una misma misión, y Dios nos acompañará en todas nuestras labores. El versículo 19, que es el último versículo de este capítulo, termina diciendo: entonces levántense y edifiquen el santuario del Señor para traer el arca de su pacto y los utensilios santos de Dios al templo que se edificará en honor de su nombre. Cuando tú conoces la misión que Dios te ha encomendado, cuando tú conoces los propósitos salvíficos del Señor revelado en su palabra, y mantenemos una misma fe y una misma esperanza, nos vamos a unir como familia a cumplir juntos este propósito, a pesar
de nuestras diferencias, porque tenemos diferencias, pero nuestro mayor líder es Cristo Jesús, quien nos guía hacia toda la verdad y también a través de la obra transformadora del Espíritu Santo. Salomón conocía su responsabilidad, el pueblo conocía el deber, y ahora todos, con este consejo de David, se iban a colocar manos a la obra, iban a obedecer los mandamientos. Seguramente no iba a faltar oposición, pero Dios tiene el control de todo. Y ese mensaje también es para nosotros. Dios quiere lo mejor para nuestra vida, Dios quiere fortalecer nuestra fe, pero debemos cumplir la misión. Un buen padre da buenos consejos a sus hijos y prepara todo para que sus hijos continúen con el legado, continúen con la responsabilidad, y tú y yo hemos heredado la responsabilidad de llevar el evangelio a otras personas y mostrar el verdadero propósito del santuario, mostrar a Cristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Y bien, de esta manera hemos llegado entonces al final de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy, esperando que sea una bendición. Así que te invito a suscribirte, a activar las notificaciones, a compartir estos videos con otras personas y a no perderte cada día la explicación de las Sagradas Escrituras capítulo a capítulo. Por hoy hemos llegado entonces al final, pero no queremos despedirnos sin acercarnos al Padre Celestial a través de la oración. Querido Padre, gracias Señor porque hemos culminado un capítulo más en el estudio de tu palabra. Tenemos una responsabilidad, tenemos un legado que cumplir, pero solamente vamos a lograrlo, Señor, si dependemos de ti y somos obedientes a lo que tú has establecido. Permítenos como familia de fe trabajar en equipo con un mismo propósito, con una misma esperanza, de saber, Señor, de que tú guías nuestros pasos y podemos apuntar hacia el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Hoy, Señor, sabemos que tu compañía va a nuestro lado. Por eso, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad y permítenos hacer la obra que has puesto en nuestras manos. Permítenos ser esforzados y a continuar adelante aunque se desplomen los cielos, porque solo en ti está nuestra fortaleza. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos por el recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez y que el Señor te guíe a lo largo de todo este día.